China le va a ganar a Estados Unidos. Pero no puede ser que no haya nadie haciendo lo que yo hago en Estados Unidos. ¿Cuántos empresarios latinoamericanos escucharon yo me voy a comer a Estados Unidos? El futuro del e-commerce va a ser... Nabil Malouli lidera uno de los motores más importantes del comercio a nivel mundial. Como vicepresidente global de e-commerce de DHL, es el responsable de un negocio que factura cerca de $3 billones al año, gestionando centros de distribución y última milla para gigantes como Amazon, Mercado Libre, Nike e IKEA en India, Australia y toda América Latina. La logística es como la sangre dentro de un cuerpo. Si mañana eso no funciona bien, en un mes ya no tienes productos básicos en los países. En 2 meses no hay energía. En 3 meses no hay productos absolutamente necesarios para vivir. ¿Cómo estamos en tema de mentalidad los latinos respecto al mundo y qué tenemos que aprender de cada cultura? Hay gente que está dispuesta a darte $50 millones sabiendo que hay 95% de probabilidad que vas a fracasar. Y eso ningún otro país lo tiene. Lo increíble de la inteligencia artificial es que está aplanando el acceso a tecnología. ¿Cuál es el futuro del e-commerce? El futuro del e-commerce va a ser... Nabil, ¿cómo llegaste hasta donde estás hoy y de qué eres responsable? Bueno, un gusto verte, Álvaro. Gracias por tenerme en el podcast. Yo soy el vicepresidente mundial de toda la parte de e-commerce en DHL. ¿Cómo llegué ahí? Yo vengo de una familia muy humilde, de un pequeño pueblo en Francia. Mis papás son de Marruecos, entonces nací como inmigrante en Francia. Y muy temprano en mi carrera decidí ir al extranjero y me enfoqué en trabajar en lugares, países emergentes, donde había mucho más dinamismo y mucho más oportunidades. Y eso me permitió aprender mucho más rápido que mucha gente de mi industria. Entonces muchas veces me encontraba en reuniones o en ámbitos donde la gente era mayor que yo, lo cual es muy bueno porque te jala en términos de aprendizaje mucho más rápido. Y cuando yo era, digamos, adolescente, yo me veía en un gran corporativo, donde yo crecí, digamos que la definición del éxito era trabajar por una gran empresa, tener un gran título. Eso en mi mente está cambiando y sería muy interesante hablar de esto. Pero cuando yo crecí, eso era el éxito. Era grande compañía, un título alto y tener ese tipo de oportunidades. Yo trabajé muy duro durante muchos años para llegar subiendo un escalón a la vez. Y también hice una cosa que me sirvió mucho, es encontré mentores en el camino y busqué mentores, no solamente encontré mentores, busqué mentores para que me ayuden en el camino, y eso ha sido la combinación de esas dos cosas, rodearse de gente que te puede ayudar y que te quiere ayudar y trabajar duro. Creo que es una metodología simple, pero que sí funciona en el largo plazo. Hoy en DHL, ¿de qué eres responsable? ¿Qué mueves? Muevo, DHL tiene un negocio bastante grande que factura casi $3 billones, que es el negocio que yo lidero, donde nos encargamos de todo lo que es la parte de manejar centros de distribución, última milla, para las compañías más grandes, desde Mercado Libre hacia compañías como Nike. Entonces yo lidero todo ese negocio a nivel mundial dentro de la compañía. Es decir, Mercado Libre, Nike, Amazon son clientes tuyos. Son clientes nosotros, sí. Okay. A nivel mundial, en India, en Australia, obviamente Mercado Libre en América Latina, en Brasil, Colombia, Patagonia, IKEA. Ese tipo de compañías grandes usan empresas como DHL para ayudarles a manejar todo esto. Desde la perspectiva de que eres un hombre que trabaja en una compañía global, además en una unidad de negocio que es global, que hablas varios idiomas, que eres inmigrante, al final la gente dice, es francés. Bueno, sí, pero inmigrante. Le has dado muchas vueltas al mundo. Y yo quisiera que nos hagas un contraste. ¿Cómo estamos en tema de mentalidad los latinos respecto al mundo? ¿Y qué tenemos que aprender de cada cultura? Sí, mi mentalidad alrededor de esto es, yo siempre traté de, cualquier lugar donde voy, trato de aprender de la cultura y trato de sacar únicamente una cosa, lo mejor de ese lugar. Y creo que cada lugar tiene una cosa increíble que hay que sacar y que hay que tratar de adoptarla y después hacer su mezcla propia y buscar. Por ejemplo, no voy a ir por todos los países, sino vamos a pasar una hora en esto, pero un par de ejemplos. China, pensamiento a largo plazo. Los chinos no toman decisiones a los 3 años, 2 años, toman decisiones a los 10, 20 años. Para los negocios y también para la vida personal.
Los americanos, súper confortable con el riesgo y piensan en grande. En Estados Unidos, la gente que construye compañía, la gran mayoría no es para tener un negocio local y de familia y todo eso. Va para comerse el mundo y la apertura al riesgo es mucho mayor. O sea, son más arriesgados. Más arriesgados y se sienten más confortables con tomar grandes riesgos. Había una entrevista hace poco de Jeff Bezos y le hicieron la pregunta al fundador de Amazon y le preguntaban qué tiene de Estados Unidos. Y claro, tú vas a escuchar muchas cosas como talento, sistema educativo y todo eso. Pero él dijo, sí, es cierto, pero la cosa que en Estados Unidos tenemos que ningún país tiene es que hay gente que está dispuesta a darte $50 millones sabiendo que hay 95% de probabilidad que vas a fracasar. Y eso ningún otro país lo tiene. Están locos los dos, el que pone la plata y el que la recibe. Los dos. Pero es así que funciona y por eso hay una velocidad de innovación mucho mayor que en países que son comparables en términos de talento y de mercado y de potencial y todo eso. Eso no es solamente opinión, pero él es una entrevista bastante buena y él habla de eso. Pero también yo vivo en Estados Unidos desde 15 años y lo veo. Trabajo con empresas de tecnologías y me topo con algunos de los CEOs de esas empresas que ayudo, donde estoy en la junta de directiva y los veo. Los tipos están, ¿sabes? Están tomando riesgos y están all in. Hay una mentalidad así. En Europa, la gente está mucho más orientada en construir negocios sostenibles, que no solamente es mucho más responsable en términos de cómo tratas a la gente, los temas de privacidad. Entonces también uno puede debatir demasiado eso al otro, pero otra vez no critico, no trato de, solamente estoy pensando en qué es bueno. Tratar a la gente bien, tener una política social también entre las compañías que cuida a la gente es bueno. Creo que todos podemos estar de acuerdo. Si es demasiado o no demasiado, eso es algo que cada jefe de empresa puede decidir o empresario puede decidir cómo lo maneja él, pero es bueno. En América Latina, y en la gran mayoría de los países, yo viví en México, también viví en Brasil y he viajado durante 8 años de mi carrera en DHL muy enfocado en América Latina. Lo que más me sorprendió siempre era el tema de resiliencia de los países y de los empresarios en liderar con cambios de gobiernos, de reglas. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en Venezuela, debía ser ahí por 2012 o por ahí, y había un cambio de regla sobre cuántas importaciones podías hacer. Y literal era una semana y el cambio se aplicaba la semana siguiente. Y yo tenía reuniones con dueños de empresas. Yo decía, no nos van a recibir, van a cancelar las reuniones. No, nos atendieron y yo les hacía la pregunta, ¿qué vas a hacer? Ya los tipos estaban ya bien. No, vamos a crear entidades en Panamá, no sé qué. O sea, ya habían encontrado soluciones, ¿no? Entonces, esa resiliencia y esa habilidad de buscarle el camino, creo que eso en América Latina es inigualable. Entonces, eso son cosas importantes. Y, por ejemplo, si termino con un poco la parte personal, por ejemplo, yo soy de origen marroquí. El tema familiar es muy importante. El tema de hospitalidad es muy importante. Y creo que eso son también cosas que combinas lo mejor de cada país y vas y combinas lo profesional con lo personal. Entonces, eso es mi metodología y creo que hay que aprender de todos. No, está fantástica. Ahora, desde esa posición de HL y todas las que has estado y tu liderazgo, y me parece genial esa postura que tienes de absorbamos lo mejor. O sea, si está bien o mal, júzgalo tú, pero yo quiero aprender de todo. Quiero hacer una pregunta que podría ser muy amplia, pero te escuché hablando en una conferencia y a mí me fascinó esto. Así que la voy a hacer lo más simple posible. ¿Cuál es el futuro del e-commerce? El futuro del e-commerce va a ser un comercio altamente predictivo y autónomo. Yo creo que no estamos hablando de tanto, ya estamos en la fase de asistencia, donde realmente nosotros, como usuario, como consumidores, no nos damos cuenta necesariamente, pero esto ya está pasando. Tienes las recomendaciones de productos que tienes, porque todo esto está con la tecnología, ya está asistiendo a esas plataformas a empujarte los productos que te gustan, a empujarte lo que son tus preferencias. Y esto uno piensa que es una consecuencia normal, que se usan los datos, pero cada día está más sofisticado. Cada día está más sofisticado. Entonces, vamos hacia una dirección donde ahorita con la integración de la IA dentro de esas experiencias,
lo puedes elevar al nivel siguiente, mucho más personalizado, mucho más al consumidor individual, y eso va a llevarnos a un consumidor que casi no tiene que tomar decisiones, donde las cosas te llegan o se hacen los pedidos dependiendo de tus preferencias, dependiendo de tu comportamiento, donde vas a tener agentes individuales que te conocen, saben lo que compras y que te van a hacer recomendaciones. Estamos apenas al inicio de esto, pero eso se va a transformar con algo que sería casi autónomo. Déjame poner un ejemplo simple como consumidor. Me dices si es por ahí y me profundizas. Lo he notado en 2 aplicaciones, Uber y Rappi. Ayer llegué aquí a Miami y saqué mi celular para ordenar un Uber y me colocó de primero en la lista el hotel para donde yo iba. Pero yo no le había dicho el hotel, pero es un hotel en el que me he quedado eventualmente. Digamos que las últimas 10 veces me he quedado 2 o 3 veces allí y 7 en otro. Me colocó de primera lista ese East en Brickell, Miami, y otro hotel que es el segundo que me quedo. Y ya no tuve que poner direcciones, o sea, simplemente seleccioné. Y luego fue que me di cuenta y dije, ¿cómo diablos? O sea, ¿sabes para qué hotel voy? ¿Te refieres a ese tipo de cosas? Sí, absolutamente. Esto es donde la IA viene en asistente del día a día. Hay que poner en perspectiva que yo no sé si tú lo usas, pero por ejemplo, si tú usas Gemini o usas Google, el Google Pro, la versión con todas la asistencia de IA, ya te empieza a planear los viajes. Ya va a jalar de tu calendario, jala de tus emails y ya te empieza a jalar todo y te empieza a hacer el plan. Y te empieza a mandar un resumen ejecutivo sin que le pides nada. Ya se está preparando esto. Y entonces empresas como Google, a nivel de lo que es asistencia al día a día, ya están preparando la combinación entre Google Maps, los aparatos desde casa que tú tienes, que te ven salir de tu casa, porque tienes la cámara. Todo eso se está interconectando para justamente que tengas un asistente. Te voy a dar un otro ejemplo interesante. Yo estuve en uno de los almacenes de Amazon que hace las entregas ultra rápidas hace poco, y cuando entré en la bodega o en el almacén vi sweets, no sé, se me fue la palabra ahorita, candies, ¿no? Dulces, los dulces Haribos, ¿no? Los vi ahí como a la entrada de la bodega donde supuestamente son los productos más vendidos. Y entonces yo le pregunto al tipo, le digo, oye, ¿por qué tienes sweets? No es Halloween, o no hay nada en este momento. Que me dice, porque nosotros tenemos los datos de lo que compran los consumidores, y el comprador más común de sweets son mujeres embarazadas. Y en este momento, en esa zona, tenemos muchas mujeres embarazadas. Además sabía que en la zona había muchas mujeres embarazadas. Sí, y lo saben por qué. Porque si tú empiezas a comprar en Amazon productos de gente, por ejemplo, que está preparando para un bebé, o está haciendo una lista. Cruzas data. Claro, estás haciendo una lista de baby shower. Eso viene. Entonces lo saben y planean, y todo eso está interconectado. Pero eso es fascinante, porque esto es lo que pasa, que no te das cuenta, pero después dices, pero ¿cómo pueden entregar esto en 3 horas o en 2 horas? O sea, y no es magia, es predicción, data y inteligencia aplicada al comercio. Ahora, ahí lo estás viendo desde una perspectiva súper global, y alguien podría estar viendo, escuchando y decir, pero eso está lejos porque eso es Amazon. ¿Cómo se ve eso a la vista? Ya no ese super cliente corporativo que tiene, sino este e-commerce que de repente no vende $1 billón. De repente si vende $500,000, vende $1 millón. ¿Cómo se empieza a ver esto en el emprendimiento latino, no? Sí, yo creo que, bueno, primero el emprendimiento latino tiene múltiples niveles de sofisticación. Hay negocios sumamente sofisticados. Entonces, en vez de tal vez hablar del emprendimiento latino, hablamos tal vez de tamaños de empresas. Para el empresario que tiene el que tú dices algo de una empresa, digamos, pequeña, mediana, lo más importante es de empezar a usar esas herramientas. Lo bueno o lo increíble de la inteligencia artificial es que está aplanando el acceso a tecnología y aplanando el acceso a conocimiento. Antes, para tener todo ese tipo de herramientas, tenías que contratar a servicios, sistemas altamente sofisticados y altamente complejos. Tenías que contratar a consultores.
Hoy no. Hoy no solamente ese conocimiento está accesible, está gratuito en la gran parte para los negocios. Lo que sí es importante es que la gente busca y que vea cómo puede usar esos sistemas para sus beneficios. Pero herramientas hoy son más accesibles que nunca. El negocio pequeño hoy está mucho más armado que antes para competirles a los grandes. Pero tiene uno que ser proactivo y ir y adoptar y buscar cuáles son ese tipo de tecnologías. Lo que hablamos ahora, obviamente, dependiendo del negocio que uno tendrá sus... Pero no sé, si tienes una peluquería, la primera cosa que tienes que hacer, por ejemplo, es, si vamos en términos de autonomía, el ejemplo que dimos, estás relanzando a tus consumidores, mandándoles promoción en un ciclo normal de cuántas semanas pasan para que un hombre se corte el pelo o que una mujer... O sea, dices, bueno, David, esto es básico, pero ¿lo estás haciendo? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Entonces, no te preocupes en Amazon y diciendo, el principio de lo que uno hace es lo que importa. Y eso lo puedes bajar, porque un negocio pequeño puede hacer mucho más cosas, mucho más rápido también que los grandes. Porque la velocidad y la agilidad y la personalización humana, los grandes no lo hacen. Entonces, uno tiene que más mirar esos tipos de ejemplos y decir, mi negocio es peluquería o restaurante o lo que sea, ¿no? Y cómo aplico esos principios de ser más proactivo, pensar más en el consumidor antes de que él sepa que lo necesita. Y le mando una promoción. Vente esta semana que tengo espacios y le mando una promoción. Y eso no tienes que tener sistemas altamente sofisticados. Hoy hay sistemas automatizados donde tú puedes mandar esto con scheduling y todo eso, donde es casi gratis. Me encanta ese mindset. Te escuché en una de tus conferencias porque hicimos el ejercicio de investigación. Ni siquiera sé si puedo preguntar esto, que si no puedo preguntarlo lo recortamos, pero hay muchos empresarios que sienten que están perdiendo la guerra de los precios contra China. Uh-huh. Y te escuché hablar acerca de que como está constituido, o por lo menos como se ve el modelo de plataformas como Temu, no es sostenible para el empresario o el emprendedor de a pie. Casi que uno hace las cuentas y parece que no cuadra. ¿Qué entiendes tú que hay ahí detrás? Lo resumiste. Las cuentas no cuadran. Hay empresas... Yo voy a ir al dato público primero y después tal vez agregar con un par de insights. Amazon por 20 años no hizo dinero. 20 años. No hizo dinero. Y uno podría debatir hoy, inclusive, si está haciendo dinero o no. Hubieran podido hacer dinero. No estoy diciendo que no podían. Pero reinvirtieron de manera agresiva en el negocio. Y hoy si Amazon hace dinero, no es por el marketplace, sino es por Amazon Web Services, la parte del cloud, ¿no? Entonces montaron múltiples negocios que los sostienen y la compañía como un todo hace negocio. Pero el punto por la cual empiezo ahí es, hoy cuando hablamos del punto que hice antes, de gente que se arriesga, como en Estados Unidos, pero también los chinos están más agresivos a nivel de expandir sus compañías a nivel mundial. Hay decisiones que se hacen por esas empresas que financieramente no tienen sentido en el corto plazo, pero en el largo plazo hay una estrategia que te lleva a que el negocio sea sostenible. Pero hoy, cuando tú ves las compras que uno hace, los precios, más la logística, más todo lo que son aduanas, la matemática no da. Entonces, se está invirtiendo para el futuro con una premisa que a esos consumidores, una vez que estoy adentro, ya me volví la opción preferida o una de las opciones preferidas, les puedo vender más. Entonces mi costo logístico a comparación de mi precio de venta de una orden entera ya es menor. O después localizo el inventario o después abro la plataforma a gente que está en el país vendiendo productos, que también de hecho Temu lo está haciendo ahorita. Están abriendo la plataforma a los negocios de esos países donde opera. ¿Por qué? Okay. Porque los productos que vienen desde Asia obviamente te ofrecen cierta competitividad porque tienen obviamente un rango muy alto de productos, pero esas plataformas lo que están haciendo es invirtiendo para el largo plazo. Pero si la matemática de hoy no da. Y no son números públicos, pero lo más probable es que
se pierde dinero o se está invirtiendo dinero, mucho dinero para crear esas plataformas y eso también es público. Hay empresas como Shopee, que son competidores de Temu, que son plataformas también que vienen de Asia, que entraron a América Latina y cerraron después, porque no podían sostener, perdían demasiado dinero. En México es un ejemplo donde Shopee entró y al final cerró, porque no pudieron llegar a que esos modelos de negocios tengan sentido a nivel financiero. Pero para los empresarios y para la gente que tiene negocios, lo que hay que hacer es, yo tengo una regla también para cualquier negocio y de hecho no solamente para los empresarios de empresas medianas y pequeñas, pero también para algunos que son grandes, pero tal vez no tan grandes. Yo les digo a algunos clientes que son clientes que tienen billones de facturación, billones. Les digo, no tratas de competirle a Amazon. Tú no eres Amazon. Tu compañía no puede sostener 20 años de no hacer dinero. No, sí, tu compañía ni puede sostener 2 meses de no hacer dinero. ¿Para qué vas a tratar de meterte en una batalla de ese tipo? Búscale cómo te diferencias. Búscale cuál es el método donde tú te diferencias. Y vas a decir, bueno, Nabil, eso es fácil de decir, pero ¿a qué te refieres? Te voy a dar un ejemplo. Hay empresas en Estados Unidos y en Inglaterra que en vez de tratar de competir en velocidad, compiten en darte promociones. Y te dicen, ¿quieres algo? Tengo muy buenos productos, pero si esperas 1 semana o 2 semanas, te doy 50% de descuento en el producto. Oh, ok. Cubriendo su desventaja en algo a favor. Exacto. Entonces le dan la vuelta. Le dan la vuelta al modelo. No tratan de competir en velocidad, compiten en ofertas. Y tampoco matan su valor percibido porque no es un precio barato, es un descuento. Y eso es muy diferente también. A ver, explícame eso. Bueno, tú lo sabes porque también en el mundo digital hay mucho de eso. Tú no quieres poner un precio bajo porque la percepción es que el producto no es un producto de lujo. Total. O no es un producto de alta calidad. Entonces no juegas la pelea del producto barato, juegas la pelea es un producto de alta calidad, pero para ti, especialmente para ti, Álvaro, si esperas 1 semana más, yo te voy a dar un descuento. Eso es completamente diferente. Es mental, puedes decir es lo mismo, pero no es lo mismo. Nosotros que somos dentro del negocio de estrategia de negocios y todo esto, lo entendemos muy rápido. Pero el consumidor individual, ¿tú crees que se está haciendo esa pregunta? Él ve el beneficio. Él ve el beneficio y ve que lo están tratando con un toque personal y dice, genial. Y eso es la percepción. Entonces, tu marco mental en ese caso es no compitas con armas que no tienes, no eres fuerte en eso, busca en qué eres fuerte y coloca el juego en tu cancha. Voy a hacer una referencia. Es prácticamente el juego de David versus Goliat. O sea, no soy un gigante, no tengo una super lanza, pero tengo una onda y te puedo tirar una piedra a la distancia. Y ahí es lo que llama un gran maestro colombiano del desarrollo empresarial, ventaja competitiva. ¿En qué cancha yo sí puedo ganar? ¿Estamos en esa línea? 100%. 100%. Y voy a dar otro ejemplo que creo que eso puede ser más útil para la audiencia para que se lo lleve. Los marketplaces son muy buenos para vender un producto y testearlo. Pero hay algo que es aún más potente, son las redes sociales. Okay. Las redes sociales te toman comisiones mucho más bajas. Las redes sociales, tú no tienes que tener una marca muy conocida para vender productos en redes sociales. Y tú puedes crear una marca desde nada. O puedes crear una comunidad al menos. Te lo digo a ti que eres experto pero para vender producto es verdaderamente también una de esas cosas que ha dado acceso a mucho más negocios. La pregunta es, la gente que está escuchando, ¿cuántos están usando esa herramienta? A contra de tratar de pelearle a un Amazon. También para clientes medianos, cuando yo tengo reuniones de estrategia, les digo, ¿para qué le vas a querer competir a Mercado Libre o a Nike? Nike, por ejemplo, dejó entrar una compañía que se llama Gymshark en su industria o en su rama de productos por muchos años, porque Gymshark, que es una compañía de Inglaterra, fue mucho mejor en digital y en redes sociales. Lululemon también entró por el mundo digital, por ejemplo. Entonces, tienes muchas de esas marcas que entraron con influenciadores, con gente que no son Cristiano Ronaldo o Messi, pero que también tienen comunidades muy potentes. Esto es como haces la jugada diferente. Un otro ejemplo del mundo deportivo,
Hay los zapatos On, que los ves en todos lados ahora. On quería vender la tecnología a Nike. Nike no la quiso tomar. Ellos hicieron una alianza con Roger Federer y le dieron participación a Roger Federer para que se vuelva no solamente un inversionista, le dieron una buena cantidad y se volvió un socio de la compañía, y eso hizo también que la compañía se volvió a ser conocida mucho más. ¿Para qué le vas a dar participación a Nike, que te va a querer tomar todo, casi todo, cuando tú puedes ir a un deportista que tal vez el deportista, por su alcance y por su reach, te puede hacer tal vez aún más impacto y guardas el control? Es una pregunta curiosa que puede ser que ni siquiera tenga que añadirle valor al podcast, pero es de puro chismoso, pregunta chismoso, porque has dicho ya varias veces en reuniones con clientes medianos y en la junta directiva de tal empresa, ¿qué haces tú ahí metido? ¿Por qué tú tienes que estar ahí metido? ¿Es parte de tu rol estar en esas reuniones con los empresarios y ayudarles a ver? Entonces, obviamente dentro del trabajo que hago hay mucha conversación con clientes grandes sobre estrategia y sobre los negocios. ¿Participas de esa conversación de estrategia? Claro, porque nosotros digamos que cuando tú piensas en la parte logística, la logística hoy en el mundo digital cada vez es una ventaja competitiva. Y esas grandes plataformas que hemos hablado, Mercado Libre, Amazon y todo eso, es un ejemplo concreto de eso. Pero cuando tú digitalizas un negocio que vende productos, lo que tienes que pensar es, lo que estoy haciendo de manera muy simple es, yo en vez de traerte tú a hacer el trabajo de venir a una tienda, tomar un producto y llevártelo a tu casa, yo te lo vendo a distancia y te lo llevo, ¿no? Es lo que estás haciendo en resumen. Y entonces, digamos que la logística, muchas de las organizaciones, al menos las exitosas, le han dado la vuelta entendiendo que esto no solamente es un facilitador del negocio, sino que es también una ventaja competitiva que tú tienes que llevar a tus decisiones de negocios, de estrategias, al menos si vendes productos físicos. Si no vendes productos físicos o material, no es lo mismo. Obviamente, si eres un negocio de servicios, no es crítico para nada. Pero para cualquier compañía que vende productos, la logística se vuelve. Entonces, yo estoy involucrado ahí dentro del mundo corporativo, pero también yo soy mentor en Endeavor, ayudo a emprendedores, entonces también tengo esa exposición en esas empresas de alto crecimiento a través de esas experiencias con esas empresas. Hay una frase que pronuncias varias veces en tus conferencias y es: la economía no funciona sin la cadena de suministro. ¿A qué te refieres con eso? Eso es exactamente lo que acabo de mencionar en términos de esa ventaja competitiva dentro del mundo digital. Cada vez más vamos a ir hacia un mundo más digital, un consumidor más digital, y ese consumidor más digital hace que todo lo que es la cadena de suministro, desde manufactura, desde la logística de esos productos, internacional, doméstica, se vuelve cada vez más importante en términos de experiencia al consumidor y en términos de costos. Entonces, cualquier empresa tiene que considerar esto cada vez más de manera más importante. También una cosa, hablamos de los modelos de negocios como Temu y Shein, y son esos negocios internacionales. Muchas de las personas, y eso es un poco más cierto en América Latina, cuando piensan en mercado y competencia, piensan a nivel doméstico. Pero hay una cosa que ha cambiado que es altamente relevante, es que hoy el contenido es global. Y el comercio es global también. Olvídate de todo lo que tú ves desde la política de proteccionismo y todo eso. La realidad es que hoy el contenido es global y el comercio es más global. Y lo ves con los fenómenos de películas de Netflix. Hay una película que le va muy bien y de repente los productos que pueden ser asociados en esa compañía o en esa película inmediatamente a nivel mundial, no en un país. Y entonces esto también es oportunidad para los empresarios. Seguir esas tendencias y seguir esos movimientos, eso también es algo que en América Latina siempre me pareció algo interesante y vi pocas empresas realmente aprovecharlo al fondo. Hay muchos productos de alta calidad que se pueden exportar y se pueden exportar al mundo entero. Y muchos de los empresarios no piensan tal vez tan en grande como tal vez un emprendedor en Estados Unidos diría, no, yo me voy a comer al mercado americano. ¿Cuántas veces has escuchado esto de emprendedores? ¿Cuántos? En todos los dominios, todos. ¿Cuántos empresarios latinoamericanos has escuchado, yo me voy a comer a Estados Unidos? Pocos. ¿Piensas que hace falta más de eso?
creo que falta eso. Creo que se puede. Absolutamente. ¿Por qué crees que alguien no pensaría así? ¿Por qué crees ¿Qué crees que pasa en su cabeza? Porque yo creo que en la cabeza uno dice, en Estados Unidos ya lo tienen. En Estados Unidos ya lo han hecho. En Estados Unidos ya lo han hecho, ya lo tienen. Y no es cierto. En muchas cosas, yo que muevo mucho y veo muchas cosas, por ejemplo, si hablamos a nivel de inteligencia artificial en este momento, cada vez que tengo conversaciones con gente me dicen, no, pero en Estados Unidos la mayoría de las tecnologías salen desde ahí. Ok, está bien. Pero eso no quiere decir que la empresa regular ha adoptado esto más que en América Latina. Eso no quiere decir esto para nada. Porque cuando hay un factor humano en el centro, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia, el factor humano al centro. Entonces, digamos que el emprendedor promedio en Estados Unidos no necesariamente es más tecnológicamente savvy que el emprendedor en América Latina. O sea, no hay ninguna estadística que... Pero creemos que sí. Sí, exacto. Estamos dando por hecho. Exacto. Pero no hay ninguna estadística. Eso, o sea, si alguien la tiene, que nos las comparte. Pero no hay ninguna estadística. Déjame ponerte una historia sobre la mesa. A ver qué opinas sobre esto. En una ocasión yo compré uno de los productos de Tony Robbins y justamente la persona que fue mi asesor de ventas era un director comercial. Y le caí en gracia al típico. Me compré varios miles de dólares. Entonces me atendía pues como cliente VIP. Entonces una de estas le dije, oye, regálame una reunión. Quiero hacerte preguntas de cómo Tony Robbins vende en línea. Pues, ¿puedo aprender algo? El tipo me dijo que sí. Y hablamos 1 hora por teléfono. Y el tipo me dijo algo que yo no podía creer que lo estaba escuchando. El tipo me dijo, le conté mi negocio. Me dijo, tu negocio es parecido a lo que hace Tony. Tú lo haces en Latinoamérica. Pero vente y lo haces aquí en Estados Unidos. Y yo le dije, pero pues, la misma creencia. Pues Estados Unidos tiene que haber un tipo 1000 veces más grande que yo haciendo esto. Y me dijo, no hay. No hay. Tony está atendiendo al gringo, pero no hay nadie atendiendo al latino empresario que está creciendo un montón, que cada vez toma más participación en el mercado. Pues no hay nadie haciendo lo que tú haces. Yo le dije, pero no puede ser que no haya nadie haciendo lo que yo hago en Estados Unidos. Cuando se supone que la gente ve el mercado americano como si fuera el hermano mayor, el tío rico de la familia, el que no sube, que tiene todo, Sí. ¿no? Pero no es así. Es de eso que estamos hablando. 100%. Me gusta el tío rico. ¿Sí? Más que el hermano, porque el hermano a veces no, pero el tío rico sí es buena. Es mi tío rico, él tiene todo. Y resulta que tu tío no es tan rico como tú crees que... No, en la fachada parece tal vez, pero igual y no. Lo que acabas de describir como experiencia personal es exactamente esto. Y no, importante, Europa tiene el mismo pensamiento. Los europeos acerca de Estados Unidos. O sea, los gringos nos han hecho pensar esto a todos. Sí, ahí también, sí, ahí también, excepto a los chinos. Los chinos son los únicos que no creen en la historia. No, los chinos no creen la historia, o al menos piensan que los chinos piensan que se van a comer a Estados Unidos, pero en el largo plazo. Esa es su creencia, bajo eso trabajan. Eso es lo que están apuntando. Háblame más de eso. La población, no solamente el gobierno, la población. Tú le preguntas, vas a una cena y le dices, ¿qué es el partido aquí? ¿Cuál es el juego? Los chinos te lo van a decir. China will beat the US. China le va a ganar a Estados Unidos. Y ahí obviamente puedes entrar en el debate de, o sea, ¿de qué hablas? ¿No? Económicamente, militar, etcétera, etcétera. Por el momento es económico. O sea, es económico. Quieren ser dominante a nivel económico, sin duda. Y tú dices, la población está convencida de eso. Sí. Y hay un, de la misma manera que todos los países tienen su influencia hacia los países. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo que vivo y trabajo con mucha gente, no voy a mencionar porque eso es súper polémico, pero cada país... Si lo quieres mencionar, menciónalo. Vamos a ver hasta dónde... Este podcast es polémico. Hasta dónde llegamos. Pero cada país te quiere hacer creer que hay un enemigo económico. 100%. Y Hollywood es experto en eso. Exacto, ¿no? Entonces, eso es la realidad. Entonces, de la misma manera que en Estados Unidos tal vez no escuchas cosas muy positivas sobre China en Estados Unidos. Son los malos, los chinos son los malos. Exacto, ¿no? O sea, va a ser francos, ¿no? Pero también yo voy a contar también algo personal. Cuando yo estuve en Colombia, mi primera vez, en 2007, nunca voy a olvidar,
fue a Colombia para un viaje de negocios y yo no conocía Colombia, no tenía la menor idea. Había vivido en México antes, pero no conocía el país. Y me dicen, oye, Nabil, vamos a organizar un desayuno con clientes. Y me dicen, puedes venir a la oficina, te vas a venir a recoger a las 6:20 de la mañana. Y dije, ¿a 6:20? Nosotros en esa época vivía en China, entonces estaba de viaje de negocios en Colombia. Empezamos a las 8:30. 6:20, ok. Me dicen, vamos a traer a los clientes para un desayuno. Entonces yo asumí que íbamos a ir a la oficina y que de ahí, ¿sabes? Íbamos a hacer una reunión y que los clientes vendrán a las 9, no sé qué. No. Cuando llegamos a la oficina, 6:45, la oficina estaba llena. Y los clientes llegaron a las 7 de la mañana. Y dije, yo nunca escuché eso de qué tan intenso los ámbitos laborales de Colombia son y qué tan hardworking la gente es. Dije, ok, tal vez la gente termina antes. Yo me quedé en la oficina un par de días. No, la gente estaba ahí muy temprano y se quedaba muy tarde. Pero eso nunca lo viste en una película. ¿No? Ok, no, sobre lo Colombia. contrario. ¿No? Nunca lo viste en una película, ¿no? O nunca lo escuchaste, ¿no? También de la cultura o el compromiso laboral que hay. Claro, tú lo puedes ver también de múltiples ángulos porque vives en el país, ves todo lo que es. Pero fue y ahí te das cuenta que nos tiran cosas en la cabeza por la televisión, por las películas, por los gobiernos, que uno tiene que ir y hacer su opinión y después se da cuenta que... No, y fíjate que tú vives en el país y lo ves de otra manera. Para mí es normal. Para mí es el deber ser. O sea, para mí así es como se trabaja. Claro, yo llegué una vez la primera vez que llegué a Monterrey y me di cuenta que prácticamente empezaban la jornada laboral a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y perdieron la mañana. No trabajan acá. Y cuando yo estoy a las 7 de la mañana ya he hecho 2 reuniones. Ya he avanzado. Sí. Mira, te escuché en una conferencia decir que la logística, a ver, ¿cómo es la frase? Es una frase que dice como que nadie sabe qué es la logística o lo importante que es hasta que falla. Sí. ¿A qué te refieres? A lo que me refiero es, lo vimos un poco en COVID. Durante COVID hubo una realización más grande del mundo de la importancia. Al final, la logística es como la sangre dentro de un cuerpo. Si mañana eso no funciona bien, en un mes ya no tienes productos básicos en los países. En 2 meses no hay energía. En 3 meses no hay productos absolutamente necesarios para vivir. Esto es porque, es tan crítico y no te das cuenta porque, claro, obviamente dependiendo del país donde vives, desafortunadamente en algunos países no es así, pero digamos que en una gran parte del mundo vas y tu expectativa es vas y puedes comprar comida y puedes comprar cosas básicas del día. Lo das por hecho. Lo das por hecho. Pero esto, lo que pasa atrás para que eso pase, desde la cosa más simple de la botella de Coca-Cola que está ahí en una esquina, en una tienda, a la comida que comemos todos los días, por dónde pasa, por dónde viaja, todo el transporte y todo eso, lo das por hecho, pero todos los días es una orquesta que es como la sangre dentro del cuerpo, con miles de factores que están pasando, miles de incidentes, accidentes, retrasos, natural disaster, desastres naturales. Desastres naturales que están pasando a nivel mundial, que no te das cuenta, pero todo esto es orquestado para que cuando tú vas al supermercado, los productos que están ahí, están ahí. Ese motorcito que están poniendo esa sangre, entre muchos, pues es DHL. Dentro de todas las compañías que hacen eso, exacto. Pero a grandes escalas, una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me encantó con mi trabajo era que yo podía hacer proyectos. Eso es bastante como emocionante a nivel personal, profesional. Yo podía hacer proyectos que impactaban a mis amigos en sus compras. Ok. A nivel Estados Unidos, inclusive a nivel América Latina. Podía trabajar en proyectos donde podía ver el impacto para una marca transformar su cadena de suministro y transformar un 5 días de entrega a un día siguiente. Eso es interesante. Eso es interesante. Al menos para mí en ese mundo donde tú dices...
pero eso es una parte como más de negocios, pero también hay cosas donde uno no lo ve, pero cosas, aparatos medicales, por ejemplo. Una vez tuvimos una experiencia donde una señora tenía relación con un amigo mío y me llamó y me dijo, esa señora necesita ese ventilador, mañana lo necesitan en una de las islas del Caribe, y me dijo, ¿crees que nos puedes ayudar para que eso llegue? Porque era para alguien que lo necesitaba, iba a tener potencialmente, se podía morir, ¿no? Y ese tipo de cosas también son lo que hacemos. Los primeros vaccines de COVID fueron entregados por DHL. Entonces hay toda esa parte también que uno no ve, pero todo lo que es medical, todo lo que ayuda también a que hospitales operan, que gente puede trabajar, hay mucho ahí atrás de eso. Entonces, por eso es una cosa que mucha gente no dimensiona la importancia, pero sí, todos dependemos de eso. Totalmente. Déjame hacer un par de preguntas para cerrar, ya enfocado en DHL. Si no se puede responder, está bien. Pero hay una pregunta que yo me hago en las mañanas típicamente, y es, ¿qué hubiera hecho diferente ayer? Y es una pregunta que me gusta mucho porque me ayuda a ver lo que hice mal y cómo lo hubiera mejorado. Entonces me da el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de aprendizajes y de errores, que parte de ser empresario es como jugar a la bolsa de valores, porque tú ganas, pierdes, ganas, y al final es suma un resultado positivo, pero hay pérdidas en el camino, hay cosas que hicimos mal. ¿Tú tienes en tu mente un recuerdo de algo que hayan implementado en DHL? Un proyecto, una estrategia, un plan, una metodología. Y dices, fue un desastre y tuvimos que echar reversa porque, o sea, de pleno que la íbamos cagando. Sí. Hice un proyecto en Estados Unidos. Ustedes pueden adivinar, pero una de las marcas más grandes de ropa de deporte, donde diseñamos un proyecto para justamente que ellos puedan hacer entregas al mismo día. Ellos siempre operaban de manera centralizada y les dijimos, y yo lideré el proyecto, les dije, no, lo que vamos a hacer es vamos a distribuir los inventarios y van a llegar al mismo día en Los Ángeles, en Nueva York y todo eso. Los convencimos, hicimos el proyecto de 6 meses, grandes escalas, tecnología, cientos de miles de dólares invertido, pero falló. ¿Por qué falló? Falló porque el cliente no estaba preparado con nosotros para manejar inventarios distribuidos. Y eso era algo que yo asumí que lo tendría, porque era marca líder y todo eso. Yo asumí que lo tendrían y no lo tenían. De los puntos que hablamos antes. No, pues esa gente lo tiene, o sea, eso es el tío rico, primer mundo, eso es la mejor compañía del mundo, eso no. Y fue un desastre. Tuvimos que cancelar todo el proyecto, tuvimos que poner, o sea, costos, obviamente mucha gente molesta en el camino, y el aprendizaje era no asumir grandes elementos de ese tipo de iniciativas o de proyectos, sino realmente en lo importante, cuáles son esas cosas que van a hacer que un proyecto sea exitoso o no. No hay muchas cosas, pero en cada proyecto, cada idea, hay pocas cosas que sí van a hacer que eso funcione o no funcione. Nunca tiene uno la garantía, pero asegúrate que tienes considerándolos. Y hoy, te voy a decir, hoy yo no recomiendo hacerlo primero con inteligencia artificial, yo recomiendo hacerlo primero con el cerebro, pero 2, usa una herramienta que te puede complementar. Cualquier cosa que vas a hacer, piensa, trata de ponerlo primero en el papel, usa tu cerebro primero, porque sigues siendo alguien que tiene un mejor entendimiento, y después valídalo con IA, que no te escapó algo. Última pregunta. Si renunciaras hoy de DHL, te fueras de DHL hoy, ¿qué te llevas? Lo que me llevo es trabajar a nivel mundial. Realmente te aprende muchas cosas de cómo trabajar con gente. Lo más difícil es liderar gente. Lo más difícil. Entonces, en la parte positiva, definitivamente
me llevaría el tema de haber tenido la suerte de trabajar y de aprender de muchas personas que me enseñaron mucho y que me ayudaron a crecer como persona profesional y también como a nivel personal. Pero creo que el aprendizaje mayor es no tratas a toda la gente igual, tienes que realmente adaptarte a nivel de liderazgo y a nivel de cómo interactúas con la gente. Eso es el aprendizaje más grande. Del lado, digamos, de los aprendizajes tal vez que son un poco más, no sé si voy a decir negativos, pero el mundo corporativo tiene una velocidad que a veces es una desventaja, que es una velocidad más lenta, y eso creo que también es un aprendizaje para cualquier persona que está considerando, ¿sabes?, evolucionar en el mundo corporativo. Tienes que tener presente que las cosas toman tiempo. Y a mí me costó muchísimo al inicio. Fue algo que choqué mucho. Yo soy un tipo de acción, de velocidad y todo eso. Y fue un reto a través de los años adaptar a esa velocidad. Entonces, para cualquier persona que está considerando esto, solamente que lo tengan algo a considerar en el camino. Nabil, quiero agradecerte en nombre pues, de mi equipo, pero también de la audiencia, porque sé que eres una persona supremamente ocupada, como todos ya se dieron cuenta, y sacar este rato para compartirnos y que me permitieras extraer un poco de toda esa experiencia y conocimiento que tienes. Para mí es súper enriquecedor. La gente que está escuchando o viendo este episodio sé que van a crecer un montón. Y mira, queda sobre la mesa la invitación para nuestros eventos presenciales para que vengas y des unas ponencias de este tema, esta capacidad tuya de ver el mundo en una sola mano y no solo eso, sino ver el futuro. Mi hermano, gracias, de verdad. Muchas gracias, Álvaro, a ti. Te admiro mucho y de verdad la audiencia no sabe, pero hay una historia bien interesante, se la contaremos en una próxima oportunidad de cómo conocí a mí le gustan las mujeres que lo gritan. Sí, esa es la historia. Exacto. La vamos a dejar sobre la mesa. Exacto. Así que es un honor. Gracias por tenerme y será con muchísimo gusto estar ahí presente con tu gran audiencia y la comunidad increíble que creaste. Así que será un gran placer. Gracias. Gracias a ti.